el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Tome su lugar en esta hora. Impresionante relato encontramos nosotros aquí en la palabra de esta mujer que derramó un perfume de alabastro que era bastante costoso y lo derramó en la cabeza de Jesús. Nosotros muchas veces en nuestra cotidianidad hacemos muchas cosas, pero yo no sé si a usted le ha pasado que cuando hacemos un trabajo o ejecutamos una tarea o hacemos una visita o hacemos algo por alguien, a veces nos queda en nuestro corazón la posición de que no hicimos todo lo que hubiésemos podido hacer por esa persona, por ese trabajo o por esa situación que muchas veces nos es encomendada. Yo no sé usted, pero muchas veces yo me he sentido que yo pude haber hecho un mejor trabajo, que yo pude haber dado más, que yo pude haber hecho algo más, y queda uno como con ese sinsabor en el corazón. Hoy quiero hablarles bajo el tema, y es una pregunta que me nacía cuando yo leía este texto bíblico. ¿Ya hemos hecho todo lo que podíamos? Porque Jesús hace claridad de esta mujer y dice que esta mujer ha hecho lo que podía. Ahí en el versículo 8. Ella hizo lo que podía. La pregunta del millón es: ¿ya nosotros hemos hecho lo que podemos? ¿O simplemente hemos hecho cosas simplemente por hacerlas? Y muchas veces nosotros tenemos un hogar y lo tenemos simplemente por tenerlo, por mantener una apariencia o por mantenernos en una cierta estabilidad. Muchas veces usted sale de un trabajo simplemente porque usted necesita agrupar dinero o necesita ganar dinero, pero usted no está dando todo de sí. Y esta muestra de esta palabra, esta preciosa historia de esta mujer que vino al Señor trayendo un vaso de alabastro y lo regó en la cabeza del Señor. Este perfume era un perfume que era demasiado costoso, costaba mucho dinero. Es como si usted hoy día cogiera un frasco de perfume de $1 millón y se lo regara en la cabeza a su hermano. Y nosotros hoy podemos encontrar una enseñanza muy clara y muy profunda de la actitud de esta mujer. Y el versículo 6 al 8, Jesús interviene porque a la mujer la están criticando por lo que hizo. No es nada diferente de los que nos critican por hacer la obra del Señor y hacerla con excelencia y luchar un día a la vez y caminar un día a la vez. Y esta mujer estaba siendo criticada por aquellos que no habían dicho nada. Y muchas veces nos pasa eso. Criticamos a otros que sí hacen una labor para el Señor y nosotros las criticamos simplemente porque nosotros no lo hemos hecho. Y allí en el versículo 6 dice: pero Jesús dijo: déjenla, dejadla.
¿por qué la molestáis? Porque Jesús conocía el corazón de sus discípulos y conocía también la condición de los que estaban alrededor. Ellos la criticaron por lo que ella había hecho. Pero Jesús aquí en el versículo 6 dice: ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Buena obra me ha hecho. Buena obra ha hecho para conmigo. Versículo 7: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús está anunciando prácticamente su partida. Él dice a los pobres, y eso sonaría hasta arrogante: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me van a tener siempre. Versículo 8: esto ha hecho lo que podía, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esa mujer, al derramar ese perfume de gran precio para ungir al Señor, ella hizo lo que podía. Dígalo conmigo: ella hizo lo que podía. Y eso nos hace comprender no solamente que esta mujer hizo lo que podía, sino también nos hizo entender que nosotros debemos enfocar nuestra vida en lo que Dios puede hacer por nosotros. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que Dios puede hacer por nosotros y estamos esperando que el Señor haga lo que a usted y a mí nos corresponde hacer. Hay personas que yo he escuchado que dicen: no, pues yo no me comprometo con el Señor, pero un día, cuando el Señor haga. Pero en nuestro corazón debe haber un anhelo por encontrarlo. Si nosotros vemos Hechos capítulo 10, la historia de Cornelio, dice que era un hombre piadoso, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre que oraba a Dios siempre, y él quería, tenía reverencia, tenía anhelo en su corazón. Y la Biblia nos dice: Cornelio no era salvo y aún tuvo una visión de un ángel que le dijo lo que debía hacer. Y él no escatimó su esfuerzo, sino que mandó a sus criados a Jope a que trajeran a Pedro, porque Pedro le iba a decir lo que él necesitaba escuchar. Y cuando Pedro viene, dice que allí estaba Cornelio, no solo él, sino con toda su casa y todos sus amigos, expectantes a lo que Pedro tenía que decir. Y Pedro les comparte el evangelio de Jesús. Y cuando termina de compartírselo, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y trajo claridad. Y entonces ellos se bautizaron, y luego Pedro fue a dar un informe a Jerusalén de lo que había acontecido con ese Cornelio, que era un comandante de la compañía de la italiana. Cornelio hizo lo que le correspondía, y era orar, buscar, ser piadoso. Y dice que el Señor hizo memoria de él en el versículo 10, si no estoy mal, en donde dice que hizo memoria, y Dios hizo memoria. Ya les digo qué versículo es, no estoy seguro si es el 10. Y dice la palabra del Señor allí que Dios tuvo memoria. En el versículo 4, miren por qué Dios tuvo memoria de Cornelio, se acordó de él. Miren lo que dice el versículo 4 de Hechos 10. Entonces dice: él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eso le dijo el ángel a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas. Y la palabra limosna en el griego nos habla de la ayuda que él le daba a todos los que necesitaban en aquel lugar. Limosna no es lo que la religión tradicional nos enseñó, de echar un par de monedas, esa es la limosna. No, la limosna del griego, ahí lo que dice con respecto a Cornelio era que él hacía el bien a los que necesitaban. O sea que él se preocupaba por aquellos que eran menos favorecidos. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios que el que le da al pobre
le presta a Dios y que él no es deudor de nadie, Dios paga eso. Cornelio estaba preocupado no simplemente por él, sino estaba preocupado por quién, por aquellos que tenían necesidad. ¿Cómo somos nosotros ante la necesidad de otros? ¿Nos interesa? ¿O sencillamente decimos, no es mi problema? Cornelio movió la memoria de Dios. Dios se acordó de Cornelio por sus oraciones y por sus limosnas. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos escuche y ni oramos ni hacemos nada por nadie. Y eso no es evangelio. Entonces, Dios nos hace comprender a través de este texto bíblico que no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por lo que Dios puede hacer, porque para Él nada es imposible, pero sí es que la vida cristiana no es una vida de lo que Dios puede hacer simplemente por mí. La vida cristiana tiene que ver también en que nosotros hagamos lo que podemos, lo que nos corresponde. Muchas veces hay personas orando a Dios por una respuesta, y la respuesta de Dios eres tú y soy yo. Pero tenemos tan duro en nuestro corazón que ni siquiera nos percatamos de ello. Pensamos egoístamente primero en quién, en nosotros. Y el Señor nos enseña que es mejor dar que recibir. Esta mujer dio ese perfume que tenía, que era carísimo. No sabemos la necesidad de la mujer, pero Jesús sí dice claramente que cuando este evangelio sea proclamado, versículo 9, dice: de cierto os digo. Y cada vez que Jesús dice de cierto os digo, está diciendo ahí en el original, de manera que lo que yo te estoy diciendo es la verdad, sin duda alguna. Y Jesús dice: de cierto os digo, que donde quiera que se predique el evangelio, este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Hoy, 2022, 9 de octubre, se habla de esta mujer que hace más de 2000 años hizo una obra, no lo que ella pudo. Ella no hizo simplemente ahí se va, sino que ella hizo lo que pudo. Dicho esto, yo quiero hacerte 3 preguntas y quiero que reflexionemos en 3 cosas y respondamos a estas preguntas que son muy importantes. La primera pregunta que en esta tarde quiero que reflexionemos es: ¿qué has hecho para el avance del evangelio y del reino de Dios en este mundo? ¿Ya hiciste lo que podías? ¿Qué has hecho con la verdad que Dios ha traído a tu vida y a tu corazón cuando allá afuera estás viendo que esto está cada vez peor y la gente se está perdiendo? ¿Has hecho lo que podías o simplemente has estado ahí como un expectante más? Y usted me dirá: pastor, ¿pero qué puedo hacer yo? Si yo vengo a la iglesia, si yo doy una ofrenda, si yo canto un coro. Y yo quiero decirte que eso no te hace cristiano. Lo que te hace verdaderamente cristiano es que el evangelio esté impregnado en ti, y ese evangelio, donde quiera que vayas, va a ser una evidencia para los que te rodean. Pero ¿saben cuál es el problema? Muchas veces que no hablamos de Cristo y de ese evangelio porque la gente que está en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestro entorno realmente nos conoce, realmente saben quiénes somos, y por eso no tenemos la autoridad de hablar con libertad de ese evangelio. Esta mujer dio ese perfume que tal vez era lo único que tenía y lo derramó en la cabeza de Jesús. Desen cuenta los discípulos que tan ciegos eran, porque ni siquiera sabían quién era Jesús. Y ellos lo que hicieron fue criticar a esa mujer y murmurar en contra de ella.
Esta mujer, ¿por qué derrama este perfume de alabastro? ¿Por qué derrama este perfume que es carísimo si pudiera habérselo dado a los pobres? Y muchas veces nosotros tenemos una conducta similar. ¿Por qué hacemos esto en el templo? ¿Por qué hacemos esto en la iglesia? Si pudiéramos estar ayudando a los pobres. Pero Dios sabe qué es lo que nosotros hacemos por la obra del Evangelio. Cuando hemos ido a llevar comida a los albergues que hay aquí en Omaha, cuando hemos ido a hacer obras, la hemos ido a hacer no con lo que nos sobra, y ustedes bien lo saben, sino aún con nuestras uñas. Hemos ido a llevar muchas veces de lo que no tenemos. Tal vez para muchos es demasiado loco esto, pero nosotros estamos haciendo una diferencia en esta ciudad. Tú has tenido oportunidad de exponerte al Evangelio y nos hemos quejado muchas veces de lugares en donde somos abusados y donde somos engañados. Pues te tengo noticias hoy. Sin un abusado no hay un abusador. Porque muchas veces nos quejamos de los abusadores, pero si no hay quien denuncie, si no hay quien haga la diferencia, pues no va a pasar absolutamente nada. Esto pasó con esa mujer aquí. La mujer estaba entregada, haciendo lo que le correspondía. Derramó el perfume de alabastro, todo lo que tenía. La criticaron, sí, pero ¿qué pasó? Jesús intervino por ella. Tal vez predicar a Cristo no es lo más popular hoy día. Tal vez vivir en Cristo no es lo más popular hoy en día. Y tal vez se van a burlar de ti, tal vez se van a señalar, y tal vez se van a decir el aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero algo que te puedo decir hoy es que si tú eres muestra de ese evangelio y de ese amor, de esta palabra, tu vida va a ser un perfume de alabastro. Y tú vas a oler a lo que Dios huele, que es su presencia, que es su amor, que es su paz, que es su paciencia. Y eso va a ser una diferencia que va a conmover los cimientos no solo de tu vida, sino de todos aquellos que están alrededor. ¿Qué has hecho para que el avance del Evangelio y del Reino de Dios camine en ese mundo? ¿Ya has hecho lo que podías? ¿O simplemente has vivido una vida mediocre y relajada, haciendo parte del club religioso? Y es todo. Porque yo les digo algo hoy. En la iglesia siempre te vas a incomodar por una razón, porque la verdad no te va a dejar estar quieto. Te va a movilizar. Si estás muy acomodado, quiere decir que la verdad ni siquiera te ha tocado. Pero cuando nos exponemos a la palabra, esa palabra hace una diferencia. Nosotros ya estuvimos en Colombia, estuvimos en la ciudad de Neiva, y es una ciudad muy caliente. Y al lado de la casa donde nos estaban hospedando, había un señor de una droguería, de una farmacia. Y yo fui por algo allá a esa farmacia y empecé a hablar con él. Y él me vendió algo porque se me fue la voz, lo que nunca me había pasado en la vida. Y él me dio una cosa, me dio otra, y mientras tanto yo le empecé a compartir del Señor. Pues quiero decirle que Omar lo invité a una predicación que di y me dijo: hermano, usted es un hombre que tiene algo tan fuerte de Dios, y desde ese día ese hombre se está conectando a la iglesia donde compartí la palabra. Porque cuando tenemos el olor de Dios, no podemos ser indiferentes, no podemos darnos vacaciones de cristiano, porque somos cristianos aquí y en cualquier parte. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para extender esa obra del Evangelio? ¿Cuáles son las posibles respuestas? La primera de ellas, podemos ir a predicar el Evangelio. Podemos ir a compartir esa palabra. No necesita usted esperar que Dios lo lleve a otra ciudad. Dios quiere también que usted comparta la palabra en su familia, en su trabajo, con los suyos. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Jesús establece la gran comisión y les dice: por tanto, id y hacer ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
discípulos. Pero muchos lo que han querido hacer es clientes. Y como el cliente siempre tiene la razón, entonces se someten por 1, 2, 10 mil dólares. Pero la iglesia del Señor es una iglesia que no debe predicar la verdad y vivir en la verdad y caminar en la verdad. Porque esa verdad trae libertad. Porque esa verdad trae un cambio. Y dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. Tal vez usted no está en su país de origen. Yo soy colombiano. Y Dios me ha llevado a diferentes naciones. Y hoy estoy aquí en los Estados Unidos de América. Y aquí el Señor me ha llamado a ser discípulos. No a ser clientes. No a ser adeptos. No a ser seguidores. A ser discípulos. Y el discípulo es aquel que tiene la instrucción de su maestro de primera mano. Jesús tuvo un discipulado de 3 años. 7 días a la semana, 24 horas al día, con los 12 discípulos. Habíamos hecho la cuenta y decíamos que él invirtió por lo menos en esos 3 años lo que a hoy, trayéndolo 2 horas por semana, nos tardaría tener ese mismo discipulado 256 años. Nadie vive todo eso. Jesús invirtió toda su vida en esos 12. Pero esos 12 salieron a replicar la palabra del Señor. Yo llevo 7 años invirtiendo mi vida en personas como Carlos, como Virgen, como Zoilita. Pero algo que puedo tener claro es que si yo no estoy, hay palabra de Dios en este lugar. Hay personas que aman a Dios y caminan al Señor y hacen todo lo posible para compartir de Cristo. Eso quiere decir que entonces en este lugar hay discípulos. Y el discípulo es aquel que tiene la instrucción de su maestro. ¿Qué podemos hacer entonces? Ir y predicar el evangelio a toda criatura con nuestra vida. ¿Sabe qué es lo mejor? Cuando usted camina en la verdad, usted no tiene que aparentar, que usted no tiene que mentir, que usted no tiene que ponerse una máscara, porque usted es el mismo en todo lugar. Cuando usted es cliente, cuando usted es seguidor, cuando usted es adepto, usted se pone la mascarita de la iglesia y aquí nos vemos todos bonitos, bien. Pero recuerden que no somos lo que mostramos, somos lo que escondemos. Dios conoce el corazón. ¿Qué más puedo hacer, Señor, para hacer la palabra, para llevar esa palabra, para llevar ese evangelio? Podemos orar para que Dios abra puertas para la predicación y el avance al evangelio de nuestra ciudad. ¿Cuántos saben que Omaha está creciendo? ¿Cuántos saben que en Omaha están pasando cosas muy fuertes? Hogares que se están disolviendo, muchachos que cada vez son más rebeldes para con los padres, que en Omaha están pasando situaciones que tal vez usted no se percata, pero que hay un alto comercio de drogas, que hay un alto comercio en cuanto al tráfico humano. No sé si usted sabe, pero en Nebraska, en Omaha, se roban 3, 4 niños por semana, al igual que South Dakota y North Dakota. ¿Qué estamos haciendo por eso? Nosotros tenemos un tiempo de oración en este lugar y como se los he dicho a los discípulos, no podemos parar. Tenemos que levantar banderas de oración, tenemos que levantarnos en el poder que el Señor le ha dado a la iglesia, porque lo único que detiene el infierno es la iglesia del Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso siento tristeza que la iglesia americana, nuestra hermana iglesia, haya cerrado. Usted no sabe durante estos 7 años cómo oramos por ellos, cómo clamamos a Dios. Y para mí no es motivo de gozo que ellos hayan cerrado. Como pastor pienso que es la vida de ellos. ¿Qué va a ser la vida de estas ovejitas que estaban aquí en este lugar? ¿Qué va a ser la vida de estas personas? ¿A dónde van a ir? Ellos tuvieron la oportunidad y no hicieron nada por levantar aquí ese lugar. Yo recuerdo que Robin, nuestro ministro ejecutivo, nosotros estábamos ubicados en la 60 y Bacon.
64 y Maple. Y teníamos aquí un edificio que tenía renta de apartamentos. Y la iglesia de Miracle vino y habló con Robin y le dijo, vamos a cerrar. Y Robin dijo, ¿por qué van a cerrar? Porque el costo del edificio es demasiado elevado y no podemos con ello. ¿Saben qué hizo mi ministro ejecutivo? Un hombre de Dios. Le dijo, Miracle Hills no va a cerrar. Mientras yo esté aquí, no va a cerrar. Y cogió y vendió el edificio que le daba renta de sus apartamentos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Y lo vendió y compró este lugar para que ellos no tuvieran que irse. Y lo que más me duele es que después de 7 años, ellos decidieron soltar las banderas y cerrar. Se cerró una oportunidad de Dios para nuestros hermanos americanos. Y es triste, porque Filipenses 4 capítulo 2 Filipenses capítulo 4 verso 2 al 3 dice que perseveremos en la oración. Perseverar es mantenerse y hacerlo una y otra vez. Perseverar es tener la capacidad de mantenernos a pesar de las circunstancias. Los que vienen a la oración saben que hay momentos en donde ha sido muy difícil, ¿verdad? Donde se levantan cosas en contra de los que venimos a orar, pero sabemos que Dios tiene cuidado a pesar de las circunstancias. Y dice, perseverar en la oración, velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo, ¿por quién? Por nosotros. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Orando por aquellos que predican, orando por aquellos que están establecidos en el ministerio. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Mi amada familia, que hoy yo hasta hoy los conozco. Ustedes están aquí, pero ellos saben que hemos estado orando durante 7 años. Señor, haznos visibles en esta ciudad. Señor, haznos visibles en este lugar. Señor, que tú te presentes. Padre, trae del norte, del sur, del oriente, del occidente. Trae a tu casa, Señor, los que han de ser salvos. Quiero que ustedes recuerden mi oración cuando le digo, cada silla que hay aquí tiene un nombre. Y la silla de su nombre está llena hoy. Y eso es motivo de decir gracias, Dios. No nos detenemos de orar, no nos detenemos de clamar, no nos detenemos de hacer lo que debemos hacer. Ustedes conocen mi carácter. Ustedes saben cuánto amo a Dios. No sé si ustedes recuerdan en pandemia, cuando todos estaban atemorizados y cerraron, yo hice una reunión y dije, no sé ustedes qué Dios siguen, no sé qué Dios ustedes prefieren estar. Pero como lo dijo Josué, lo dije yo. Nosotros, mi casa y yo, permaneceremos y serviremos al Señor. Y no cerramos un solo día en pandemia. Y puedo decirles que aquí ninguno murió por COVID. Porque esa es la iglesia de Dios, esa es la iglesia del Señor. Puede levantarse pestes, puede levantarse persecuciones, puede levantarse lo que sea, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese es nuestro llamado. Somos hijos de Dios. Dios nos ha depositado la responsabilidad de clamar, de interceder por los que aún no conocen. Dios ha demostrado que el pastor de ese lugar es Él. Porque hemos pasado por dificultades donde yo no he estado. Y eso no es mío, eso es del Señor. Ese no es mi negocio, ese es el negocio del Padre. Simplemente yo estoy aquí en obediencia. Pero si no estuviera, la iglesia sigue adelante. Porque la iglesia no está focalizada en un hombre, está focalizada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me da tristeza que mira por quién se haya cerrado. Porque creo que ahí faltó alguien que se levantara y dijera, no, esta iglesia no va a cerrar. Es difícil, sí. Nosotros hemos tenido que hacer todo el lugar, hemos tenido que sacar dinero donde no tenemos para seguir adelante. Pero aquí estamos.
celebramos nuestro 7º aniversario. Y los que están desde el principio saben cuánto nos ha costado esto. Pero no a nosotros. Simplemente hemos obedecido. Hubo uno que le costó su vida, le costó su sangre y le costó todo, que fue Cristo. ¿Qué puedo hacer yo por el avance del Evangelio? ¿Qué puedo hacer yo por el avance? Al igual que esta mujer del perfume de alabastro, lo tercero que podemos hacer es que podemos y debemos comenzar a predicarle a nuestra propia familia y a todos nuestros familiares cercanos y a nuestros familiares extendidos. Como lo dice Hechos capítulo 16, verso 30 al 32. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este hombre decía con claridad: ¿qué debo hacer? Dada la predicación del Evangelio, yo no sé si a usted se le ha acercado a alguien y le ha dicho: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31. Y ellos dijeron: mire, este versículo ha sido mal enseñado. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo tú y tu casa. Y lo que está diciendo ahí es que lo primero que usted debe tener es establecimiento de Cristo en su corazón. Y entonces habrá sido usted salvo. Y como usted es salvo, usted es luz para los suyos, y esa salvación va a ser una evidencia para los de su casa. No es que ellos se van a salvar porque usted se convirtió. Ellos se van a salvar por la luz que ven en usted del Evangelio de Cristo, y ellos van a poder leer a Cristo en su vida, porque el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas leídas por el mundo. Y entonces, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. Mire, esto es lo importante. Primero le explicaron que él debía creer, pero ¿qué hicieron luego? Le hablaron la palabra del Señor. Por eso cuando usted va a un lugar y le dicen: ¿quién quiere aceptar al Señor? Usted, por vergüenza, por lo que dice el Señor, haga la oración del Señor Jesús, etcétera, etcétera, ya usted es salvo. Eso es mentira. Y hay mucha gente engañada, sentada en un lugar llamado iglesia, pero el final va a ser, el día que abra sus ojos en una eternidad, posiblemente va a estar en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. Porque lo que me hace nacer de nuevo es la predicación y la enseñanza de la palabra. ¿Eso lo hace un hombre? No. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. 3 cosas. Y esta es la primera parte. La primera pregunta: ¿qué he hecho yo por el avance del Evangelio en el reino de Dios en este mundo? ¿Ya hice lo que podía? ¿O simplemente he estado como un expectante más, sin importarme si otros se pierden o no están? Podemos predicar el Evangelio. Podemos orar para que Dios abra puertas de oportunidad para la predicación y el avance del reino de Dios a través de la predicación de la palabra. En nuestra ciudad, Omaha, en nuestro estado, Nebraska, en este país, Estados Unidos, y en nuestros países de origen, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Guatemala, Nicaragua, Venezuela. Eso nos llama el Señor. Y lo tercero, y no menos importante, debemos predicar a nuestra familia nuclear, hijos, esposa, esposo, y a nuestra familia extendida, suegros, cuñados, tíos, tías, abuelos, etc. Hoy creo que queda resuelta esa primera pregunta. ¿Amén? Es claro que tal vez no hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, sino simplemente hemos estado ahí en quietud. Yo quiero invitarles que nos pongamos de pie. Yo quiero invitarles en esta hora que podamos reflexionar para con Dios hoy nosotros, y que podamos decirle: Padre eterno, aquí estamos delante de ti. O yo le invito a que usted abra su corazón y le diga: Señor,
Necesito conocerte. Si aún no conoce a Cristo, necesito de ti, Señor. Tú eres el único que puede hacer una diferencia. Al igual que esa mujer del perfume de alabastro derramado en la cabeza de Jesús, ella hizo todo lo que pudo y quedó escrita en la predicación del Evangelio. Yo no sé qué estás haciendo tú con tu vida. Yo no sé qué estás haciendo tú con el Evangelio que has recibido. Pero créeme que si tú haces todo lo que puedes, el Señor va a hacer lo que tú no puedes hacer. Pero muchos están esperando simplemente que Dios haga, mientras ellos cómodamente siguen en su vida como si nada. Si bien sabemos la salvación proviene de Cristo, si bien sabemos la salvación proviene del Señor, también bien sabemos que la misma palabra nos enseña con el ejemplo de Cornelio y otros ejemplos, que fueron hombres que anhelaban a Dios, que deseaban estar con Él, que deseaban estar allí, y que oraban, eran piadosos, eran temerosos. Y el Señor hizo memoria de ellos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú en este día, Señor eterno, obres de manera especial. Mira cada familia que está aquí representada, mira cada vida que está aquí representada, que podamos preguntarnos qué hemos hecho para el avance del Evangelio en esta ciudad, qué hemos hecho para el avance del Evangelio en nuestra comunidad. Y que podamos tomar hoy el desafío, Señor, de poder entender y saber que tú estás allí, Señor, en medio de cada cosa que hacemos. Tu palabra dice que daremos cuenta de todo lo que hemos hablado, pero también daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, de la inversión de nuestro tiempo, de la inversión de nuestro esfuerzo, de la inversión de nuestras capacidades. Que hoy podamos venir delante de ti, Señor, y que en este mes de octubre podamos meditar. Ya estamos en el 10º mes, ya entramos en el último trimestre de este año. Que podamos hacer un alto en el camino y podamos mirar claramente, Señor, qué ha sido de nuestra vida, que podamos ver con claridad qué ha sido, Señor, de lo que hemos hecho, con lo que tú has depositado en nuestras manos. Muchos, Dios les ha depositado dones, talentos, les ha depositado capacidad, y simplemente lo que han hecho es que han tenido miedo y la han ido a enterrar, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú obres de manera poderosa y especial, que tú obres conforme a tu plan y propósito, que tú hagas conforme a lo que tu palabra establece, que tú camines, Señor, en medio de nosotros conforme a lo que tú, Señor, has establecido. Yo no te conozco a ti, te veo la primera vez, pero el Espíritu de Dios, desde que te vi, me dice que le ha puesto un fuego en ti especial, y que Dios ha puesto talentos en tu vida, y tú has estado corriendo y has estado viendo una y otra vez que Dios te ha estado a ti hablando y te ha estado llamando. Dios tiene un plan, un propósito eterno, no solo contigo, sino con tu casa, con los tuyos. Y tú muchas veces has tenido temor y has dicho: Dios, ya no sé qué hacer, porque tú has escuchado el Evangelio y la instrucción de Dios de hace mucho tiempo, y el Señor ha estado siguiéndote una y otra vez y has corrido. Pero Dios te dice hoy, esta palabra de esta mujer del perfume de alabastro es para ti, porque tú tienes mucho para dar, pero te has escondido y te has preguntado: Dios, ¿por qué? Y Dios tiene la respuesta a tus preguntas, porque Él te hizo. Dios te pensó desde el vientre de tu mamá, con las dificultades con que viniste a este mundo, pero el Señor te levantó una y otra vez y tú no lo entendías, y no es porque seas de buenas y no es porque la vida te sonría, es porque Él siempre ha tenido cuidado. Porque ha habido una generación detrás de ti que ha clamado por ti y tu descendencia. Porque ha habido una generación que se ha levantado y ha levantado clamor, aun cuando tú mismo has dicho: ya no oren más por mí, ya no hagan más esto por mí. Ya no quiero, porque has querido correr, porque has tenido temor. Pero el Señor me dice que te diga que el perfecto amor que Él ha desatado en tu vida echa fuera el temor. El Señor está en este lugar, y Dios es el que te ha traído. El Señor es el que te ha establecido, y hay algo que no te ha dejado en paz desde que escuchaste la palabra, hay algo que te está empujando, y el Señor dice: soy yo. Y hoy esta palabra es para ti, esta palabra de esta mujer que cambió la historia. Dios te llamó a cambiar la historia de los tuyos, de tu casa, de tu entorno.
Él te llama a ti como puerta de salvación para los tuyos y es tu responsabilidad. Tú ya no puedes decir que no sabías. No puedes excusarte en la ignorancia, porque creo que hoy día Dios ha sido explícito en tu corazón y en tu vida. Delante de testigos, el Señor hoy te dice que Él te ha amado desde el principio, que Él te ha preservado la vida, que Él te ha salvado y tú sabes bien que Él te ha salvado. Aún de tus malas decisiones, Dios ha estado allí y te ha salvado. El Señor te llama directamente a que pongas tus talentos en manos de Él, porque Dios te ha hecho una mujer talentosa, inteligente, capaz, pero te has escondido. Ya no te escondas más. El Señor está aquí. Y Él dice que te ha buscado. Ningún hombre. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle: Padre, tú eres fiel, tú eres Dios. Tú eres eterno, Señor. Te bendecimos y te proclamamos hoy en el nombre de Jesús. Te decimos gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Dios eterno, porque tú obras en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú obras conforme a tu plan. Gracias, Dios, porque tú haces conforme a lo que la Escritura establece. Te bendecimos y te proclamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos gracias porque tú vives y permaneces para siempre. Te proclamamos como Rey, Señor. Y te decimos gracias porque tú nos permites estar nuevamente en casa. Gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente en ese lugar para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, porque tú estás aquí en ese lugar. Padre, te damos gracias por este tiempo y yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos delante de ti, Señor, esta semana y te pedimos que nos acompañes y que nos guíes a tomar las decisiones y que tú nos des el privilegio, Señor, de encontrarnos el próximo miércoles en este lugar para levantar un tiempo de clamor y el próximo domingo nuevamente aquí para proclamarte como Rey de Reyes y Señor de Señores en agradecimiento de lo que tú has hecho por nosotros. Hoy te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, y está usted en la ciudad de Omaha, Nebraska, le invitamos a que venga con nosotros. Estamos ubicados en el 11244 Blonde Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. Verdad y vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les bendiga.